Como iglesia, hermanos, creemos en la importancia de adorar al Señor, específicamente de acuerdo a la forma que Él ha establecido en su palabra y no de ninguna otra manera. En tal sentido, nosotros creemos que recibir miembros en el culto público, en la comunión de la membresía de la iglesia, portando el nombre de Dios en ellos, es también una forma permitida por el Señor en lo referente a su adoración por parte de su pueblo en su día especial. El domingo 24 de marzo de 2022, se efectuó la fundación de esta iglesia local con la formalización de 8 miembros. Desde aquel entonces nos identificamos con el nombre de iglesia como Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. Desde ese día al día de hoy somos 14 miembros en la iglesia ya, y hoy recibiremos a un nuevo miembro. En tal sentido, el día de hoy, domingo 29 de diciembre de 2024, llevamos a cabo esta formalización o recepción de miembros, en la cual una apreciada hermana en la fe solemne y voluntariamente se adhiere a la membresía de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. Anhelamos que, conforme a la voluntad de nuestro buen Dios, todos los creyentes que compartan y compartirán con nosotros en esta iglesia local puedan llegar a las mismas convicciones por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, sobre la importancia, el privilegio y la gran responsabilidad que significa llevar el nombre de nuestro Señor y Salvador, siendo parte formal de las iglesias locales bíblicas, con una doctrina y práctica sana que Él ha establecido con sus propósitos y gloria. Conforme a la autoridad que Cristo como cabeza de su iglesia y de acuerdo con la autoridad que Él nos ha delegado, y en representación de los miembros de la Iglesia Bautista Solo de la Gloria, yo, John Pazmiño, llevo a cabo esta ceremonia de formalización de miembros, no sin antes explicar de manera breve el fundamento doctrinal sobre el cual descansan estos votos que hará nuestra hermana Karen el día de hoy de manera pública. Nuestra confesión de fe de 1689, en el capítulo 26, párrafo 5, menciona lo siguiente: en el ejercicio de este poder que el Señor le ha confiado a nuestro Señor Jesucristo, a través del ministerio de su palabra y su espíritu, llama Él a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él prescribe en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Esto significa, hermanos, que Dios ha entrado por gracia en un nuevo pacto con su pueblo a través de la obra de Cristo Jesús, quien por su obediencia y sacrificios perfectos han asegurado infaliblemente todos los beneficios del pacto para cada uno de sus miembros. Las bendiciones que eficazmente reciben los miembros del nuevo pacto son el perdón de sus pecados, un conocimiento salvífico de Dios, y eso es conocer a Cristo, y la escritura de la ley en sus corazones, los cuales constituyen el fundamento de los compromisos de la iglesia del nuevo pacto. Estos compromisos se encuentran resumidos también en nuestro capítulo 26, párrafo 6, que dice: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. En una forma visible manifiestan y evidencian por su confesión de fe y por su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Por tanto, hermanos, consideremos ahora entonces los requisitos para formar parte de la membresía de una iglesia local, en la cual son 3. En primer lugar,
El primer requisito es haber experimentado un nuevo nacimiento. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo así: os es necesario nacer de nuevo. Siendo este nuevo nacimiento una obra sobrenatural de Dios en el alma de cada hombre y mujer que Él llama a la salvación, aunque evidentemente es una obra invisible del Espíritu de Dios, lo cual ningún hombre puede ver, la iglesia local tiene la responsabilidad y la autoridad de observar en la vida de aquellos que han sido añadidos al nuevo pacto dos aspectos fundamentales que evidencian este nuevo nacimiento. ¿Cuáles son? Pues la profesión de fe y una vida práctica que proclama lo que creen. No deberíamos entonces sorprendernos de estos requerimientos, hermanos, porque en las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, él dijo que ellos eran conocidos como carta conocida y leída por todos los hombres. En tal sentido, observar, no perfectamente, pero sí diligentemente, observar bajo los parámetros de la Escritura la profesión de fe y vida de aquellos que son añadidos a cada iglesia es una responsabilidad de toda iglesia local. No es llamarle cristiano a cualquier persona que va a la iglesia, sino es llamarle cristiano y hermano a una persona que dice una correcta profesión de Jesucristo y que vive conforme a esa profesión. No de manera perfecta, pero al menos de manera diligente. Segundo requisito es estar de acuerdo con la doctrina y práctica de la iglesia. Hay un énfasis, hermanos, en la Escritura con respecto a la verdadera procedencia de la unidad en una iglesia local. Esta armonía procede de un acuerdo mutuo y voluntario con la verdad que creen y profesan. Una doctrina clara que en nuestro caso se encuentra correctamente definida a través de nuestra confesión de fe de 1689 y una práctica eclesiológica que se encuentra claramente establecida en nuestra política eclesiástica, son fundamentos firmes y necesarios para mantener la unidad como iglesia local. Por lo tanto, es importante que todos aquellos que consideran ser parte de nuestra iglesia local conozcan bien y estén de acuerdo con la doctrina de nuestra iglesia y con la práctica de nuestra iglesia. El tercer requisito es estar dispuestos a cumplir con las responsabilidades que implica ser miembro de la iglesia local. Todo creyente que ha sido, por la gracia de Dios, hecho participante del nuevo pacto en Cristo Jesús, deben estar muy conscientes de sus responsabilidades en el nuevo pacto, las cuales están dirigidas hacia dos direcciones: responsabilidad, compromisos hacia Dios y responsabilidad y compromiso hacia el prójimo. Por tanto, esas responsabilidades se desarrollan y se controlan y se ordenan por medio de una membresía en una iglesia local. Por eso es la responsabilidad de ser miembro de una iglesia, porque tiene que ver con el desenvolvimiento, tiene que ver con el escenario de los mandamientos de Dios hacia su pueblo. Entonces, habiendo dicho esto, quiero llamar a nuestra hermana que solemne y voluntariamente llevará a cabo sus votos de membresía con respecto a estos compromisos y responsabilidades de manera pública el día de hoy. Hermana Karen Ivette Alvarado Ramírez. Hemos mencionado, hermana, que hay 3 requisitos o requerimientos para formar parte de la membresía de la iglesia local. Haber experimentado un nuevo nacimiento, lo cual implica una profesión de fe y una vida piadosa. Pero para aquello sería muy bueno que ella pueda compartir su testimonio para toda la congregación en cuanto a su testimonio de fe. Así que, hermana Karen, por favor, compártanos su testimonio. Okay. Gracias. Buenos días, hermanos. Voy a leer acerca de mi testimonio.
El Señor me llamó a una edad joven. Yo tenía 21 años. Yo pensaba que conocía al Señor ya que había estudiado siempre en escuela y colegio católico, pero la realidad era que nunca lo conocí. Lo que tenía era un concepto errado acerca de Dios, porque pensaba que tenía que hacer obras y que estaba en mis manos ir al cielo. El Señor usó a un compañero de la universidad para predicarme, y Dios me mostró a través de su palabra su plan perfecto de salvación, que mi realidad de ese momento es que estaba perdida en mis pecados y que debía de arrepentirme y tener fe en Jesucristo. Y que por obras no iba a ser salvo, pues ya el pacto de Adán, donde le demandaba la obediencia perfecta, fracasó. Y es por eso que desde ahí entró el pecado al mundo y todos somos pecadores, como dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Pero Dios había determinado establecer un pacto en Jesucristo, por medio del cual podía ser salvo, ya que en ese nuevo pacto Jesús sí cumplió con lo demandado y su sacrificio fue el pago de mi pecado. Entonces ya no se demanda de mí ninguna obra, solo el arrepentimiento de mi pecado y tener fe en Jesucristo. Como dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Me quedo aquí? Ahí. Y esto, hermana Karen, que usted da testimonio, nosotros hemos venido observando durante el tiempo que hemos compartido, así que este primer requisito ha sido cumplido. El segundo requisito es estar de acuerdo con la doctrina y práctica de esta iglesia local, para lo cual le pregunto, ¿está de acuerdo con la doctrina y práctica que esta iglesia sostiene, la cual se encuentra útilmente resumida en la Confesión Bautista de 1689? Sí. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Okay. ¿Se compromete a promover la fe que esta iglesia sostiene, defenderla en caso de controversias y presentar defensa en todo aquel que lo demande? Me comprometo. Muy bien. Por tanto, en este sentido, mi querida hermana, este segundo requisito también lo va a cumplir. Tercer requisito, estar dispuesto a cumplir con las responsabilidades de un miembro en la iglesia, por lo cual le pregunto, el compromiso principal que todo creyente en el nuevo pacto es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y mente, viviendo delante de Él de tal manera que podamos manifestar este amor en nuestra adoración, en nuestro andar y en nuestro testimonio al mundo. Entonces, se compromete a adorar a Dios en forma exclusiva, en base a las Escrituras, con sinceridad y de forma regular. Me comprometo. Se compromete a caminar delante de Dios en una santidad bíblica de corazón y vida, reconociendo la seriedad de tomar sobre nosotros el nombre del único Dios verdadero. Me comprometo. Un verdadero creyente reconoce que en el nuevo pacto, además de sus responsabilidades hacia Dios, también tiene responsabilidades hacia su prójimo. Por lo tanto, se compromete a tener cuidado los unos a los otros en las cosas temporales, regocijándonos juntos en las bendiciones de Dios, llevando los unos las cargas de los otros y buscando en todo lo posible ser de alivio el uno al otro en medio de las pruebas y sufrimientos. Me comprometo. Se compromete a tener cuidado los unos a los otros en el sentido espiritual, vigilando el uno sobre el alma del otro, buscando cada uno ser de ayuda al otro en nuestro camino al cielo, y no solo orando unos por otros, sino también por medio de motivarnos y amonestarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Me comprometo. Se compromete a trabajar diligentemente por la paz de esta asamblea, manteniendo relaciones fraternales los unos para con otros, buscando evitar el pecar en contra de otros en todo sentido y arrepentirnos y perdonar prontamente cuando lo hayamos hecho. Me comprometo.
Se compromete a ser lentos para ofendernos, pacientes con otros y siempre listos en buscar la reconciliación en medio del conflicto. Me comprometo. Se compromete a promover diligente, sincera y activamente el bienestar de esta iglesia, buscando mantener su adoración, siendo puntuales, manteniendo las ordenanzas, doctrina y disciplina. Me comprometo. Se compromete a someterse gozosamente a los líderes de esta iglesia, los cuales han sido apartados por Dios, dando con alegría diezmos y ofrendas para el sostenimiento del ministerio y hacer todo lo que esté en nuestras fuerzas para que esta iglesia sea lo que su cabeza, lo cual es Cristo, desea que sea. Me comprometo. Se compromete a amar a todos nuestros hermanos en Cristo que no son parte de esta iglesia, buscando tanto como nos sea posible el perseguir y mantener el más alto grado de comunión y hermandad, mientras también promovemos buscar el bienestar temporal y espiritual en la familia de la fe. Me comprometo. Se compromete a amar a su prójimo no creyente, buscando principalmente el bienestar de su alma de acuerdo a la gran comisión de nuestro Señor, hacer discípulos y compartirles siempre el evangelio de la gracia salvadora. Me comprometo. Entonces, mis queridos hermanos y mi hermana Karen, el tercer requisito lo ha cumplido. Pues ya está lista para firmar nuestro compromiso con este pacto de membresía. Así que por favor, hermana Karen, yo le pido que siga con su vista, acompáñenme acá. No tengo Saca uno. Gracias. Espérate, un momentito. Entonces, siga con su vista el compromiso de este pacto de membresía mientras yo lo leo públicamente. ¿Okay? Nuestro compromiso con este pacto de membresía. Voluntaria y gozosamente nos sometemos a este pacto, reconociendo humildemente nuestras limitaciones y pecados remanentes, pero dependiendo en oración del omnipotente Espíritu de Dios, quien es capaz de obrar en nosotros lo que es agradable delante de sus ojos. Nos sometemos a este pacto con un serio deseo de complacer a Dios, por medio de guardarlo con las mejores de las habilidades que Dios nos dio. Si la providencia de Dios nos mueve hacia otro lugar, nos esforzaremos por unirnos a otra iglesia fiel, en donde podamos llevar a cabo los deberes de este pacto. Así que, ahora sí, mi hermana Karen puede firmar el pacto de membresía. Antes de firmarlo, muéstrese una fotito ahí para... ¿Pero con eso? ¿Sí? O así como que vas a firmar. Ah, ya. Para los clics. Ya. No. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias. Ya. Muy bien. Puede tomarse. Gracias. Hermanos, vamos a darle gloria al Señor. Yo les pido que tomen sus signarios. Vamos a cantar una doxología al Señor. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabar. Amén. Permitan, hermanos, darles la bendición de nuestro Dios. Congregación de la Iglesia Bautista Solo a Dios la gloria. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Señor, te rogamos estas dulces bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado el culto de adoración a nuestro Dios.